Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro. Muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, para Jonah, allá en los controles, para todos ustedes, estimados oyentes. Este espacio es posible gracias al respaldo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril, esquina Ayacucho. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro, en Leandro Gómez 1066. La 17 calidad en carnes, con cortes de exportación, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Monte Caseros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano, y distribuidora del Sol, con 2 puntos de atención. Edil Francisco Rodríguez Noya, 1442, y División Golosinas, Artigas 1061. Consideramos nuestra propiedad. Era de los niños. Bueno, hemos estado buscando qué fecha, desde el último programa hasta hoy o hasta el próximo, coincide con algo que tenga que ver con algo o con alguien que esté reflejado en el nomenclátor de Paysandú. Lo lógico sería mañana, 25 de agosto, pero no tenemos una calle 25 de agosto. Entonces, buscando, encontramos la fecha del 18 de agosto. Fíjense ustedes. El 18 de agosto, pero en este caso del año 1781, nacía en la villa de Guadalupe del Canelón, hoy Canelones. Presten atención a este personaje. Joaquín Luis Miguel Suárez de Rondelo y Fernández, conocido vulgarmente como Joaquín Suárez. Y este personaje de nuestra historia fue homenajeado por Paysandú mediante decreto 7754/72 del año 72 precisamente, porque en ese momento el gobierno departamental resolvió, entre varias nominaciones de calle que hizo, que la que hasta ese momento se llamaba Uno, la palabra Uno, pasara a llamarse Joaquín Suárez. Y enfatizo con la palabra Uno, porque en aquella época teníamos desde Boulevard Artigas hacia el este la palabra 1, 2, 3 y 4, después quinta y límite este de las quintas. Y desde Avenida Salto hacia el norte teníamos 1, la razón aritmética, 2, 3, 4, 5 hasta el número 9. En este caso era la palabra 1 y desde 1972 se llama, como dijimos, Joaquín Suárez. Gente vieja como yo todavía le sigue diciendo 1, pero hace 50 años, 51 años que cambió de nombre y es Joaquín Suárez. Ya vamos a hablar de este personaje de nuestra historia. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Mire, es un lugar para visitar. Si usted necesita tener una atención, hacer un regalo o regalarse usted mismo, dese una vueltita por Juncal 522. Puede encontrar anillos de plata, de oro, caravanas, pulseras, cadenas, relojes de las marcas más afamadas. Hay una gran variedad de modelos. Va a encontrar el de su agrado o el que va a permitir que usted quede bien si regala. Pero también tiene bombillas de plata, de alpaca, de acero, rectas o curvas, para regalar o para regalarse usted. Y además está el taller de reparación de relojes con Pablo al frente. Años de experiencia, por lo tanto, si en la casa hay algún reloj con algún problemita, algún inconveniente, recuerde, joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Era nuestro perro y era Bueno,
vamos a ver quién fue Joaquín Suárez. Joaquín Suárez nació, como dijimos, el 18 de agosto de 1781. Era hijo de un hacendado asturiano, con quien pasó la niñez hasta los 13 años, edad de Joaquín en la que falleció su mamá. Ante esta situación, la familia se trasladó a Montevideo, donde Joaquín Suárez cumplió sus estudios y desarrolló actividades varias, como comerciante y recorriendo establecimientos rurales de su padre en Canelones, obviamente, pero también en Florida y Cerro Largo. Se casó en 1806 con María Josefa Álamo. Cuenta la historia que fue ella quien cosió el primer pabellón patrio. Como el territorio oriental estaba dividido en aquella época en 9 departamentos, de Río Negro al norte había uno solo, muy grande, que era Paysandú. Los 8 restantes estaban de Río Negro al sur. Bueno, ante esta situación, esa bandera tuvo 9 franjas de color azul celeste sobre fondo blanco, con un sol en el ángulo superior del lado del asta. Este hombre fue nombrado por Artigas capitán de milicia y con ese grado acompañó al prócer en la batalla de las Piedras, participando luego del sitio a Montevideo. Como saben, al retirarse de ese sitio Artigas en desacuerdo con Buenos Aires, que había logrado un acuerdo con el Lío, sin tener en cuenta en absoluto a los orientales, Artigas levantó el sitio y, acompañado por el pueblo, se dirigió hacia el norte y se ubicó, como es sabido, enfrente en la provincia de Entre Ríos. Joaquín Suárez, si bien no participó del éxodo propiamente dicho, pidió autorización a las autoridades de Entre Ríos para radicarse en esa provincia argentina y ahí estuvo por espacio de unos 13 meses aproximadamente. Después se hizo un segundo sitio en Montevideo, más adelante, y ahí también Artigas tuvo un desencuentro en ese caso con Rondó y se fue del sitio. Pero Joaquín Suárez no lo acompañó. Siguió junto a Rondó el sitio a Montevideo hasta que finalmente en junio de 1814 fue levantado efectivamente. Ahora ese desacuerdo que tuvo con Artigas no hizo que Joaquín Suárez tuviera una opinión adversa a nuestro prócer. Fíjense que en una autobiografía del propio Joaquín Suárez se expresa sobre nuestro prócer: debo declarar que el general Artigas ha sido el primer patriota oriental, amigo, a quien he hecho mis observaciones, y puedo decir que he sido el único que él ha oído. Si cometió algunos errores, no ha sido por ambición miserable, sino por llegar a ver su patria independiente. En este sentido, ha obrado siempre como hombre honrado. Jamás faltó a su palabra. No era sanguinario y sí muy sensible con los desgraciados. Y enfatizo esta expresión: no era sanguinario. ¿Por qué se expresó así Joaquín Suárez? Por la leyenda negra existente hasta ese momento sobre Artigas por parte de los porteños, quienes, ante las diferencias de concepto de cómo debía ser la participación de las provincias argentinas, incluyendo la banda oriental, tenía Artigas con respecto a los porteños. Quería destacar este hecho y otras circunstancias, pero vamos a seguir. Pero antes les recuerdo que Tentaciones es la confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril, con delicias para el paladar realmente difíciles de rechazar. Vence las tentaciones, y puede encontrar tartas de puerro, de zapallito, de jamón y queso, postres, tanto individuales como enteros. Los individuales son de taco flan casero, con o sin dulce de leche, lemon pies, cheesecake, tortas enteras o por porción para acompañar el desayuno, la merienda, el mate, y las empanadas que son al horno. Pueden ser de carne con pasas o con aceitunas, de carne de cerdo con salsa barbacoa, de jamón y queso, de quesos y aceitunas. Y lo más interesante, que Tentaciones rompió con la regla aritmética, ¿verdad? Para Tentaciones, la docena no son 12. Usted va a comprar una docena de empanadas, le cobran las 12, pero se lleva 2 de chapa, le dan 14. Tentaciones.
Washington 1110, casi 19 de abril. Si no puede concurrir, mediante la aplicación Pedidos Ya, se lo llevan a su domicilio. Quedó dormido y ya no despertó. Bueno, y seguimos con este personaje, Joaquín Suárez, a quien recordamos y de quien vamos a recorrer la calle que lleva su nombre. Perteneció al Partido Colorado. En 1825 participó de la asamblea que estuvo redactando la declaratoria que después se hizo en la Florida. En la actividad política, antes de seguir, precisamente después de la Cruzada Libertadora de Lavalleja en ese año de 1825, Lavalleja fue a entrevistarlo a su establecimiento en Canelones para ver si lograba el apoyo de Joaquín Suárez. No solamente que lo apoyó, sino que le dio en aquel momento, presten atención estimados oyentes, 50.000 pesos de la época para el mantenimiento de la fuerza militar. Pasaron los años y Hierro López, mediante consulta con contadores, con financistas, hizo calcular aquellos 50.000 pesos que le dio Joaquín Suárez a Lavalleja en el año 1825, ¿cuánta plata era hoy en día? Y cuando Hierro López hizo el libro sobre Joaquín Suárez, se llegó a la conclusión que representaban 4,5 millones de dólares que le dio en aquel momento. ¿Qué les parece? Bueno, como dijimos, pertenecía al Partido Colorado y en actividad política ocupó los más altos cargos, siendo elegido diputado, senador, presidió además el país en momentos de la Guerra Grande, al no estar al frente Rivera, que tenía que salir para enfrentar a las fuerzas que habían invadido, encabezadas por Oribe con el apoyo de Rosas. Y en esa actividad, en el ejercicio de la presidencia, bajo su conducción, fíjense que en 1842 promulgó la ley de abolición de la esclavitud. En 1844 se acuñó la primera moneda nacional. En 1845 reglamentó los requisitos necesarios para ejercer en este territorio la medicina y la cirugía. Reconoció la independencia de Paraguay. En 1847 fundó el Instituto de Instrucción Pública. En 1848 declaró la libertad de enseñanza. Estuvo hasta el final, cuando se firmó el acuerdo que levantó la Guerra Grande, sin vencidos ni vencedores, y después de 1851 se retiró a su establecimiento y ahí prácticamente estuvo hasta su muerte. Es interesante destacar que estando ya retirado, lo fueron a visitar a su domicilio figuras de la política y del gobierno del momento para que, ya que él había sacado plata de su bolsillo para el funcionamiento del Estado, ¿cuánta plata le debía al país? Y en ese momento, Joaquín Suárez le expresó a los visitantes: yo no le rindo cuentas a mi madre, por lo tanto no cobro nada. Uno que ha estudiado, que ha hurgado en la historia del país, yo les puedo asegurar que en estos más de 52, 55 presidentes que ha tenido el país desde aquella época, desde el primer gobierno de 1830, no hubo nadie con la probidad de este personaje. Más que merecido, entonces, el nombre de Joaquín Suárez para una de las calles de Paysandú. Nos dejó el espacio como testamento. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 y Ayacucho. Tiene más de 40 años al servicio de la clientela sanducera. De todas partes llegan a Salón Mariana. Claro, la gente ya sabe que ahí encuentra completísima variedad de productos de almacén, bebidas, fiambres, lácteos, leña, carbón, artículos de limpieza, hay recarga de celulares, se puede pagar con tarjetas, en fin. Es un lugar realmente que no se puede abandonar. Y además, mañana abre por la mañana, desde las 7:30 hasta las 13:30, mañana viernes 25, está abierto Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 y Ayacucho, pegando la vuelta a la otra, la de Ayacucho
y 19 de abril. Para finalizar el comentario sobre nuestro personaje, digamos que falleció en Montevideo el 26 de diciembre del año 1868. Bueno, y ahora, conocida la historia de este personaje, vamos a recorrer esta calle, la calle Joaquín Suárez. Corre de sur a norte, con nacimiento en el tramo de Avenida Parque, llamado Naciones Unidas. Corre desde ese punto hasta Yapeyú. Esta calle se inicia siendo vecina del barrio sindical levantado hace pocos años atrás, 2 o 3 años, no recuerdo muy bien. Se sortea alguna curva que hay en el lugar y después sigue en forma recta hasta culminar rumbo al norte. Pasa frente al establecimiento penitenciario y al fondo de este se encuentran, como es sabido, desde hace también muchos años, un viejo establecimiento para atender la juventud, pero desde hace pocos años también mediante una nueva edificación para atender a la niñez. Después de pasar Avenida Soriano, cruza al costado de la Escuela 112, que se llama Estado de Israel. Nuestra recorrida en rumbo norte nos permite pasar por el sector este de la terminal de ómnibuses. Por acá entran y salen los vehículos del transporte interdepartamental de pasajeros. Es la terminal nueva que tiene nuestra ciudad. Lo consideramos nuestra propiedad. Distribuidora del Sol. Tiene 2 puntos de atención. Edil Francisco Rodríguez Noya, 1442, y Artigas 1061. Y tiene para ofrecerle, entre otras cosas, los alimentos para perros y para gatos, Primo Cao y Primo Gato, reconocida calidad y fama internacional. Distribuidora del Sol tiene 2 puntos de atención, les recuerdo, Edil Francisco Rodríguez Noya, 1442, o Artigas 1061, donde además está la división golosinas. Y en cuanto a las golosinas, les recuerdo porque estamos en el mes de los niños, pero no es para ahora, sino para siempre. Recuerden el lugar, Artigas 1061, porque van a encontrar ahí divertidas y muy novedosas golosinas para las fiestas infantiles. Se quedó dormido y ya no despertó. Y yo les decía que estamos recorriendo la calle Joaquín Suárez frente a la terminal de ómnibuses de Paysandú. Y mañana, o mejor dicho, esta noche, es la noche de la nostalgia. Y me viene nostalgia en cuanto a las terminales que ha tenido Paysandú. Porque antes de esta, que es privada, tuvo la municipal. La municipal, bien digo, estaba ubicada dentro de la manzana donde está la plaza de deportes. Fue una idea que empezó a trabajar el arquitecto Walter María Belvisi, porque veía que la gente en las distintas empresas de servicios automotores de pasajeros, al público lo atendía a la intemperie. Si usted tenía que subir a un ómnibus o bajar de un ómnibus, lloviera o tronara, era la intemperie. Pero no era solamente acá en Paysandú. En Montevideo, por ejemplo, la empresa Honda, la más famosa que hubo en su tiempo, se bajaba en la Plaza Libertad y se bajaba del ómnibus a la intemperie. Y esa misma empresa que así atendía a los pasajeros allá en Montevideo, acá tuvo una terminal, lo que hoy es la intersección de Leandro Gómez y 33, donde se podía ingresar los coches, tenían sus andenes bajo techo, con cafetería y demás. Fue todo un ejemplo en aquel momento. Y en base a esa idea, el arquitecto Belvisi dijo, no, Paysandú tiene que tener algo diferente para las otras empresas, para todas, no solamente para Honda. Y entonces, con técnicos municipales, recorrió Argentina, Paraguay, Brasil, y sacaron conclusiones. Finalmente se decidió, con el apoyo del ingeniero Ponce, de hacer una terminal en Paysandú, y fue la que comenzó a levantar su administración. No la pudo terminar, porque antes de la terminación hubo elecciones, ganó la intendencia departamental el doctor Jorge Larrañaga,
que fue el que cortó la cinta, pero la idea, la recaudación y la ejecución prácticamente la llevó adelante el arquitecto Belvisi. Y después de ahí sí se cerró esa y se trasladó a la ubicación actual, que es esta que estamos recorriendo en el día de hoy. La 17 calidad en carnes con corte de exportación tiene para ofrecerle falda 259 pesos, muslo 115, picada 2 kilos a 379, chorizos a 259 pesos. Pero además recuerden ustedes que tiene milanesas especialmente elaboradas para los celíacos. En tal sentido, se asegura la total eliminación en cuanto a contaminación con gluten. Por lo tanto, recuerden la 17 calidad en carnes en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Bueno, y vamos a dejar la charla, vamos a entrar en la terminal de Paysandú, muy coqueta, por cierto, que estuvo de cumpleaños hace pocos días atrás. Y vamos a conversar con el contador Luis Zúñiga, quien tiene a su cargo precisamente toda la parte de funcionamiento de esta terminal. Gracias por atendernos, contador. No, por favor. Bueno, muy buenos días. Vamos a contarle un poquito a la audiencia en estos 7 años que se han cumplido. ¿Cuál es la evaluación que hacen en cuanto a cómo ha marchado la actividad? No, muy bien, la verdad. Creo que ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Paysandú nos recibió muy bien. Nosotros normalmente cuando hacemos este tipo de proyectos, obviamente se proyecta para adelante cómo va a ser la evolución, lo que nosotros esperamos de la evolución, y Paysandú nos sorprendió en el sentido de que llegamos a los objetivos bastante más rápido de lo que teníamos previsto. ¿A pesar de la pandemia? Sí, porque fue antes de la pandemia. Nosotros siempre las terminales, los shoppings, siempre se dice que cuestan más o menos 2 años imponerse, quedar firme para empezar a mostrar lo que es su potencial. Porque al principio, como todo, anda muy bien, después ese pico decae, se hace una meseta y después empieza nuevamente a levantar. Pero en el caso de Paysandú, se llega, como le decía, se llegó a los objetivos mucho antes de lo previsto. Y después sí nos pegó la pandemia, como a todo el mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad del servicio interdepartamental de pasajeros, ¿qué evaluación hace en cuanto a cuántos toques de andén diarios, por ejemplo, tienen las empresas en Paysandú? Nosotros acá estamos en el entorno de 120, depende un poquito del mes, porque hay mes de 30, de 31 días, pero más o menos entre 120 y 125 toques diarios. Es decir, que durante el día 125 veces entra un ómnibus a la tarde. Y en esta actividad que han desarrollado ustedes, el pico, digamos, cuando llegan, por ejemplo, Semana Turismo, Carnaval, ese tipo de cosas, ¿hasta cuántos toques de andén? No, y bueno, depende. Nosotros hasta antes de la pandemia llegábamos en el día hasta 140 puntuales, ¿no? Días muy puntuales, como una Semana Santa, el domingo después de Semana Santa, o el jueves previo, claro, o antes de Navidad o Año Nuevo, hasta 140, 150, dependiendo si cae, es distinto si cae un jueves o un viernes, se mueve más que si cae un lunes. Claro. Pero sí, 150, 100. Lo que hace a la gente que está vinculada al shopping y a la terminal, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Qué personal hay más o menos acá? Porque uno entra y ve funcionarios de todo tipo. En total, con exactitud no lo tengo, pero en su momento cuando pedimos la información éramos más de 300. Considerando el supermercado, el shopping y la terminal, ¿no? Más de 300. Claro. 300 personas que trabajamos acá. Ajá. ¿Y cuántos negocios establecidos hay? Y hay 30 y, bueno, alguno que se repite, pero 35 distintos. Se estuvo manejando en estos días, a raíz del festejo precisamente de los 7 años de Shopping Terminal, que hay planes o hay ideas para, vale la redundancia, ampliar el shopping. Sí, tuvimos la visita la semana pasada de los directores y el presidente del directorio, el contador Carlos Lecueder, justamente mencionó eso a raíz de que
Paysandú Shopping Terminal llegó a lo que hablamos hoy al comienzo, ¿no? A un nivel de funcionamiento que nos permite pensar la posibilidad de ampliarse. Hoy estamos con la capacidad colmada, no tenemos lugar para que entre ningún nuevo comercio y tenemos interesados. Entonces, interesados por locales chicos e interesados por locales grandes. Entonces, dada esa situación, lo que se le ha planteado al estudio de arquitecto es que empiecen a pensar alternativas de cuáles serían las posibles formas de que tenemos para ampliarnos, para crecer. Porque nosotros acá tenemos limitantes, no podemos... Por las calles. Por las calles, o sea, hacia los costados, o sea, al frente, al fondo no podemos ir. Para abajo no podemos ir. O sea, que lo único que nos queda sería para arriba o algún invento raro que puedan hacer los arquitectos. Pero sí, estamos en eso. La idea, la intención la tiene. La intención está, el estudio de arquitecto está trabajando, todavía no tenemos... y hay que ver qué proyectan. Hay que ver qué proyectan y pegado a eso hay que ver los números de ese proyecto, ¿no? Porque en arquitectura se puede hacer y diseñar cualquier cosa. El tema son los costos. Claro. Porque tampoco es salir a hacer alguna locura en donde después no hay forma de recuperar esa inversión. Perfecto. Nosotros con esta visita, con esta entrevista que usted ha sido tan amable en concedernos, queríamos un poco contarle a la gente que no dudamos, ha pasado por acá en algún momento, pero que de repente no tiene idea de cómo es el funcionamiento en general. Así que mi agradecimiento por la nota, por su tiempo, y quedo a las órdenes, contador Luis Zúñiga. Con mucho gusto, un placer recibirlos, y nos parece por demás interesante el trabajo de contarle a la gente el porqué de cada nombre, de esa calle, su historia, etc. Así que también por acá a las órdenes, cuando precise. Muchísimas gracias. Muy bien. Estamos instalados en cuanto a la recorrida de la calle Joaquín Suárez en la terminal y shopping de Paysandú. Vamos a otro lugar, porque les recuerdo que en Leandro Gómez, 1066, está Kentia, Plantas y Flores, el oasis del centro. Repito, Leandro Gómez, 1066. Con implementos para huerta, para jardín, plantas para interior, para exteriores, alimentos para mascotas, semillas y bulbos de plantas de estación, flores naturales. Ha recibido también árboles frutales. Cuenta con durazneros, ciruelos, cítricos en general. Kentia, Plantas y Flores, el oasis del centro, Leandro Gómez, 1066. Callejero con el sol a cuesta. Bueno, y seguimos nuestra recorrida por la calle, seguimos la recorrida por la calle Joaquín Suárez. Al llegar a Avenida República Argentina, nos encontramos la obra artística El Carro, que está sobre la punta del Cantero hacia el oeste, inaugurado un 25 de mayo, que representa, según la intención del artista que lo hizo, la unión y la amistad entre Argentina y Uruguay. Y ese punto también lo destaco porque es el único en toda la extensión de Avenida República Argentina que cuenta con semáforos. Avanzamos hacia el norte, cruzamos la vía férrea y después de pasar calle Uruguay para destacar, a mano izquierda la Escuela 42, a mano derecha por muchos años estuvo la sede del Club Ciclista San Antonio, que ya no funciona, pero que dio valores importantes del pedal, como el caso de Pesati, de Chalo, de René Pesati. En algún momento lo defendió también el guichonense Alfredo Rivero, y la evocación entonces para esa institución. Continuando, dejamos atrás el Club San Antonio y cruzamos por distintos barrios de Paysandú, ¿verdad? Después de cruzar Avenida Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo, el barrio El Espejo, 2 avenidas, 2 Marías, el barrio IC5, el barrio Río Uruguay, 30 viviendas, el barrio Chaplin, y así podíamos continuar. Cruzamos el arroyo La Curtiembre y finalmente llegamos a Yapeyú, punto final de nuestro recorrido.
Bueno, estimados oyentes, ponemos punto final al programa del día de hoy, que ha sido posible gracias al respaldo de Salón Mariana, Tentaciones, Kentia, la 17, Joyería y Relojería de Pablo Benítez y Distribuidora del Sol. En una semana, otra vez junto a ustedes. Que tengan una muy buena noche de la nostalgia, que pasen bien, que se diviertan y por favor, si llegan a tomar, no manejen. Que mañana siga el festejo de otra manera por el feriado y el feriado largo sobre todo. En una semana nos encontramos. Hasta entonces. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin matar a otro. Y sobre los otros no pasar jamás.